Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hoy hablaremos de un tema muy importante para cada cristiano, para todo aquel que pudiera estar necesitando esta palabra, este mensaje. El tema de hoy es resistiendo, resistiendo. ¿Por qué? Por mucha incertidumbre, por tanto temor, por tanta aflicción, por tanta preocupación. Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, la clave es resistir, permanecer en quien hemos creído, en el camino que andamos conforme a la palabra del Señor. Vamos a venir en palabras de oración, a poner este asunto en las manos de nuestro Padre Celestial para que el Espíritu Santo nos ponga el nivel de discernimiento, tanto a su servidor para exponer la palabra como para todos los oyentes. Le decimos, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante ti suplicando la gracia, la misericordia, la unción, Señor, de tu Santo Espíritu para bendecir nuestras vidas, para que todos los oyentes, Señor, puedan recibir esta bendición, recibir esta palabra que tú has puesto en mi corazón para poder, Señor, una vez más fortalecernos, animarnos conforme nos diga tu palabra. En Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos, amado Padre. Amén. Al hablar en la vida cristiana, de resistir, es sinónimo de perseverar. La perseverancia es la que nos mantiene. Y en este mundo que prácticamente hay caos, hay terror, hay aflicción por muchas cosas, por la economía, por la falta de ingresos en el hogar, por las aflicciones de los egresos que tenemos. Hay mucho. Humanamente hablando, es para que cualquiera pudiera estar temblando. Al pueblo de Dios, Dios le ha heredado su palabra para conocerlo a Él, para confiar en Él, para permanecer en Él. Y no vamos a ir a un extremo para podernos exigir una fe gigantesca, una fe que podamos ser admirados delante de otros, sino, como dice el título de un libro, una fe sencilla, una fe común, basada en la palabra de Dios. Dios en su palabra nos lleva paso a paso para andar en ella. Se dedicaron varios domingos en el tema del justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y esto, hermanos, queremos hacer eco a todos esos temas que se dieron, a toda esa cantidad de versículos, porque a veces nosotros tenemos la costumbre de oír
y al no practicarlo se nos va olvidando poco a poco. A veces la palabra impacta, pero se nos va olvidando poco a poco. Y quiero que tomemos un versículo muy conocido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Literalmente dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra clave es someternos a Dios. En esto de someternos, usted sabe que cada uno tenemos una lucha muy complicada. Los hijos no se quieren someter a los padres. El esposo no se quiere someter al orden bíblico de la palabra de Dios. La esposa de igual manera. Recuerdo en las reglas de nuestro hogar en mi infancia, había una hora indicada para el desayuno, una hora indicada para el almuerzo y una hora indicada para la cena. Mi papá tenía esa regla, todos a la mesa, y a la hora de comer nadie tenía que estar hablando. Y cuidadito que alguien inventara o intentara agarrar su plato e irse para otro lado. Había un sometimiento a la autoridad de nuestro viejo. Era una autoridad que con una mirada lo callaba a uno, con una mirada lo hacía permanecer sentado. Y bueno, qué reglas más bonitas esas. Hoy en el hogar, uno se va para un lado, otro se va para otro lado, una televisión en un cuarto, otra televisión no sé a dónde, y entre más televisores puedan tener, más desorden hay. Hasta el gato tiene su propio Nintendo. ¿Qué clase de personas somos en este mundo? Pero amados hermanos, hablando de someternos, nosotros venimos al evangelio voluntariamente, no para que se nos imponga un sometimiento conforme el apóstol Santiago está diciendo, sino sabemos que al someternos a la palabra de Dios vamos a aprender. Al someternos a la palabra de Dios venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser protegidos de Dios, venimos a ser gobernados por el Señor. Usted sabe que cuando Jesucristo vino a la tierra, la idea del diablo era apuntar a la cabeza, usar todos los medios para que Jesucristo pues desapareciera. Y él lo dijo claramente, le dijo a los gobernantes romanos: mi reino no es reino de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores, y si no, dijo, vinieran ángeles a pelear por mí. Entonces, claro, el diablo insistía darle a la cabeza del evangelio, a la cabeza del verdadero camino, a la cabeza de la felicidad, de la paz que debe de tener todo aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, como el diablo quiso pegarle a la cabeza y fue vencido, porque la Biblia dice, y nosotros creemos como la Biblia dice, que murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por nosotros. Entonces, Él sí, el Señor, con esta victoria, nos dice en su palabra: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es el padre
de todo principado maligno, el autor de toda maldición, el que es padre de tinieblas, padre de mentira. Entonces, el Señor nos está diciendo acá que si nos sometemos a Él, si nos sometemos a su palabra, dice que tenemos también que resistir. Palabra clave, someternos a Dios. Palabra clave, resistir al diablo y Él, que es la máxima autoridad de todo mal, de toda desgracia, de toda enfermedad, de toda unidad y felicidad, huirá de nosotros. Amados, en este mundo lleno de tanta aflicción, de tanta dificultad, de tantos males, la humanidad está viviendo ciclos muy parecidos en la existencia. Cuando Jeremías estaba desarrollando su ministerio profético, había caos, había confusión, había consternación, había esclavitud, había una zozobra en la vida. Y él dice una palabra en el capítulo 51, versículo 46, y dice: y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Como que es un ciclo que la humanidad vive en cada generación, en cada tiempo. Hace 4 años estaba por tomar posición el presidente, que le quedan pocos días ya para estar en el poder. Y habían muchos rumores y muchas cosas. Hoy que se va, viene otro. Y la pregunta es, ¿cómo saldrá? ¿Qué hará? Hermanos, nuestra esperanza jamás debe de estar en los gobernadores, ni en otras cosas, como que si la política va a poder traer la solución a los problemas. Centroamérica, México, Suramérica están buscando salidas para poder hallar un liderazgo que controle, un liderazgo que no sea corrupto. Pero ¿cuándo habrá un hombre que no sea corrupto? Si nosotros en el evangelio nos cuesta mucho, tenemos luchas, nos atacan pensamientos, y ahora un pobre político, por mucho que crea, por mucho que haya estudiado, hay dichos que dicen: según la música, así baila el mono. Entonces, hermanos, el dinero, el poder corrompen, hacen y permiten que estos liderazgos tambaleen con el abuso, con la soberbia, con lo que ellos puedan. Unos quieren, otros no quieren, otros están luchando, otros se están oponiendo, y toda la lucha es por el poder. Por el poder. Por eso Jeremías dijo esta palabra en los tiempos que había una gran confusión acerca de los juicios que habían venido y que vendrían posterior para los babilónicos. Y le dice el Señor a su pueblo a través de Jeremías: no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después otro año vendrá otro rumor. Habrá violencia en la tierra, dominador contra
dominador. Como que esto siempre va a seguir igual durante estemos en esta tierra. Ahora, para el pueblo de Dios y para hacer mención, hermano, al tema de esta mañana, resistiendo. ¿Cuánta gente se está desvoluntando? ¿Cuánta gente está menguando en su fe, en sus convicciones? ¿Por qué? Porque los templos están cerrados. Y es cierto, ayuda, y la Biblia dice que debemos de anhelar congregarnos y que tengamos cuidado como algunos que tienen por costumbre el no congregarse. Pero qué bueno es que a través de estos medios podamos llegar a su hogar. Qué bueno es que usted tenga su Biblia. Qué bueno es que usted sepa que tiene que apartar tiempo para la oración, que tiene que apartar tiempo para adorar a Dios, para leer la Biblia. Qué bueno es todo eso. Porque si bien es cierto, muchos están desalentando, muchos están cayendo, pero aquel que ha creído, aquel que toma la palabra, tiene que afirmar sus convicciones, tiene que asegurar su fe, una fe sencilla, una fe práctica, una fe del oír la palabra de Dios, una fe de poner por obra la palabra de Dios. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de varias personas que cómo se atrevieron, cómo se mantuvieron, cómo resistieron, dice la palabra. Fueron maltratados, fueron golpeados, fueron apedreados, fueron aserrados, pero resistieron, se mantuvieron. Amado hermano, nosotros tenemos que poner los ojos puestos en el Evangelio, los ojos puestos en Jesucristo, cuidando de no desviar la mirada, porque en este tiempo uno a veces oye cosas que los hermanos cristianos, los hermanos evangélicos se están desviando, se están confundiendo, están cayendo en las cosas del mundo. Y el Señor claramente ha dicho en su palabra que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, hermano, tenemos que someternos a la palabra de Dios, someternos al Evangelio de Cristo, someternos al Señor y resistir, dice. Hacerle frente a las embestidas, a las batallas que el maligno trae en contra de nosotros. Y esas dos palabras dice, y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque este mundo, hermano, tiene una corriente, tiene un imán que nos atrae a hacer cosas indebidas. Hace ya un par de semanas, no sé si 2 o 3 semanas, me estaban diciendo de una hermana que dice que se ha puesto en las redes sociales haciendo de esas cosas del TikTok, algo así, TikTok. Y yo no le estoy hablando, bueno, alguien dirá, una teenager pues está en la locura de la vida, pero una señora madre de varios hijos, casada, sirviendo en la iglesia, cayendo en estas corrientes. ¿Qué nos pasa, amados hermanos? ¿En quién hemos creído? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? No, si así vamos, el diablo nos va a hacer, como dicen, ¿verdad? Pedazos. El diablo se va a burlar de nosotros. Y como dijo un viejito, bueno, yo ya viví la vida, ya no tengo nada que ganar ni perder. Pues sí, pero ¿y los hijos? ¿Y los nietos que van detrás de nosotros? ¿Acaso estos hijos no van a preguntar, bueno, ¿y mi mamá en quién ha creído? Hoy sí se echó yo, mi mamá. Hoy sí se echó yo. Y como ella se echó yo, también me echó yo también. Mire lo que hacen las locuras de la vida.
¿Por qué? Por no resistir, por no abstenerse. Hace poco me cayó un mensaje y en lo que estaba cayendo yo lo leí y luego ¡pum!, lo borraron. Y le pregunto a la persona, ¿y qué me quiso decir? Ay, no, es que me imaginé que no le iba a aparecer, por eso lo borré inmediatamente. Sí, pero yo ya lo leí. Entonces, perdóneme, me dijo. No, no hay problema. Y sabe que cuando lo estaba escribiendo, estaba una lucha. ¿Lo hago o me detengo? ¿Pregunto o no pregunto? ¿Lo hago ya o lo hago después? Es una lucha en la que estamos. Amados hermanos, en la palabra del Señor, los héroes de la fe que dicen los teólogos en Hebreos 11, no fue por algo que ellos imaginaron, sino porque vieron más allá, consideraron los días, los años que iban a vivir en la tierra, pero vieron la eternidad, vieron el gozo que les esperaba por delante. Moisés, de los que se mencionan ahí, no vio la gloria de Egipto, ni el poder, ni la fama, ni todas las atenciones, sino que él vio más allá. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de entender para poder perseverar, para poder entender que esta vida fácil pasa, fácil, hermano, podemos ser favorecidos o destruidos. Y el Señor en su palabra nos ha dejado el aliento, nos ha dejado la fortaleza, nos ha dejado el conocimiento, nos ha heredado con todas las armas fundamentales para que podamos estar resistiendo. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire la herencia. Para poder resistir, Dios no nos ha heredado con un espíritu de inconstancia. Dios no nos ha heredado con un espíritu de inseguridad, sino con un espíritu de poder controlar, de poder, hermano, estar fuertes ante toda dificultad, ante toda lucha, ante toda batalla de nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos los acarreadores de males para nosotros mismos. Y ahí dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros mismos, con ese teléfono, tenemos una arma de mucho beneficio, de mucha bendición para bendecir a los demás, pero si no la sabemos utilizar, es una arma para destruirnos a nosotros mismos, para llevar al ojo la pornografía, para llevar al ojo la contienda, para alimentar la calumnia. Esa misma arma que nos puede bendecir y puede bendecir a otros, nos puede destruir y destruir a otros. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este evangelio, esos que hablan, hermano, con tanta locura y quieren como llevar a la gente a un nivel emocional, a gritos, a danza, a luces, a botarlo y a levantarlo, de este evangelio no hablan esos. Este evangelio lo ignoran. Pero la Biblia nos está diciendo, como Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1 de este capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gente quiere vivir el evangelio sin esfuerzo. La gente quiere vivir el evangelio sin sometimiento. Hay una soberbia religiosa que lo que menos quiere los creyentes es sujetarse a las reglas bíblicas. En Canaán hemos tratado, hemos mantenido,
la palabra, la palabra, la palabra. A nadie le imponemos nada. Vamos a congregarnos juntos, vamos a servir juntos. La palabra, la palabra. La palabra nos dice que tenemos que ser ejemplo. La palabra nos dice que tenemos que predicar. La palabra nos dice que tenemos que someternos. Pero cuánta soberbia, cuánto loco que quiere venir, imponer y hacer lo que él quiere y como él piensa. Cuánto loco por no vivir el evangelio que tiene que vivir. Ah, no, el evangelio lo vivo en la iglesia, pero mi empresa es otra cosa. Igualado, inútil. No es así, Señor. Tiene que ser con la palabra. Por eso dice el Señor: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una penalidad puede venir por una soberbia y por una humillación de un carnal. Hay que sufrir penalidades. Hay que sufrir penalidades. Hay que tener paciencia. En el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La Nueva Versión Internacional dice: ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Hay gente que dice que quiere agradar a Dios y vive atropellando a todo el mundo. Yo amo, dice, al hermano fulano, ay, pobrecito el pastor, pero cuando viene a sentir le pega el macanazo y hace todo lo que quiere con él. Qué bonito evangelio el que vive. Amados, el Señor nos está hablando en estas porciones para que sepamos que si nos vamos a someter a Dios, entonces vamos a poder resistir. Porque si no nos sometemos a Dios, no va a haber resistencia. Esa resistencia va a ser capricho, va a ser un coraje normal, pero sin la gracia del Espíritu no vamos a poder llegar lejos. También dice el versículo 5, aquel que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a poder hacer nada. Conforme el Señor Jesucristo habló en el Evangelio de Juan acerca, hermano, de que Él era la vid verdadera y que nosotros éramos los pámpanos, y todo pámpano que no está adherido a mí, dice, no va a llevar fruto. Pero yo quiero, dice, que como pámpanos que pertenecen a mí lleven fruto y mucho fruto. Dice el versículo 6 de segunda de Timoteo capítulo 2, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hay gente que anda anhelando liderazgos en la iglesia. Hay otra gente que quiere tener todo sin trabajar, sino trampeando, quitando prestado y no paga. Y vaya a ver, son unos grandes santos, son intocables, son, wow, qué admirable según ellos. No es fácil perseverar, no es fácil resistir. Desde el principio de los años 80 empezamos nosotros a caminar en el evangelio. Y ha habido de toda clase de lucha, y cuando hago ya, nos falta poco para cumplir las 4 décadas, 40 años casi. Luchas de toda clase. A veces todos revolcados, todos mordidos, desanimados, enfermos, pobres, con tanta dificultad, pero ha habido una clave: tratando de someternos a Dios. Sí, Señor, usted tiene la razón. Sí, Señor, fue imprudencia. Sí, Señor, fue locura. Perdóneme, Padre. Por favor, Señor, te ruego que me perdone. Vaya, pues, hijo mío, vení. Así es el Señor. Así es el Señor. Pero hay gente que hace estragos en un lugar y luego se va a otro lugar y allá parece rey, parece pavo real y haciendo de todo, micos y perico. ¿Cómo no? Hace poco me encontré con un hermano que fue líder aquí en la iglesia. Andaba yo con otro hermano y en ese momento me encontré con otra hermana de aquí en la iglesia. Y este muchacho iba como disimulando ahí y le digo, hey, venga. ¿Qué le pasa a usted?
Te prediqué a Cristo, le dije. Te discipulé, te bauticé, te casé. Así tratas a tu tata, le dije. Malcriado, repugnante. Parecía dundo, enajenado. No, no te hagas así, hijo, le dije. Ningún mal te he hecho. No, el evangelio no es así. Si vas a predicar, le dije, hacelo con la frente en alto. No te hagas así. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros éramos niños y hacíamos travesuras y nos hacíamos el payasito delante de papá y mamá? Cuando yo me quería bajar a mi papá, ay, ese viejo, gloria a Dios que está en el cielo. Pero ese viejo, como dice el dicho, no se le iba a chancha con mazorca. Vení para acá, me decía. Si ya te conozco, sos el más pícaro que tus hermanos. Me daba duro el viejo. Y yo, en el enojo, en la soberbia, ay, que este viejo mejor se muera, decía yo. Mire cómo era de malo y de perverso. A saber cuántos malos igual a mí se están riendo por lo que estoy diciendo, porque ustedes fueron lo mismo. Amados, qué bueno es que en el evangelio hay reglas sagradas, palabra bendita para que nosotros podamos aprender. Oiga lo que dice el Señor. Y también dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Con ese evangelio light, evangélicos todos quieren frito. Ay, como la iglesia es amor, yo voy a ir a pedir y ahí que me den. Vagos, viciosos, haraganes. No es así, señoras y señores. El evangelio es algo tan maravilloso, tan bendito, para que nosotros nos podamos regocijar en él. Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que resistir. ¿Por qué? Por tanta inseguridad, confusión, tanto política como religiosa. La gente se está desesperando y humanamente hablando, las razones son suficientes para poder estar en esa condición. Por el desempleo, por el encierro, la ansiedad, la soledad, el invierno, la falta de sol. Pero la Biblia, para los suyos, tiene medicina celestial. Tiene, hermanos, versículos, capítulos tan maravillosos. A mí me encanta una variedad de versículos en el capítulo 8 de Romanos. Dice en primer lugar, mas el que escudriña los corazones, dice el versículo 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? Es una pregunta. A esta confusión, a esta ansiedad, a este problema económico, a esta situación difícil. ¿Qué vamos a decir a esto? Ahí está la respuesta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Someteos pues a Dios, dice el versículo que tomamos. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No es algo extremo, sino algo, hermano, de práctica. Algo que nos puede bendecir conforme la situación que haya en este tiempo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, Pablo también
nos da unas porciones maravillosas. En el versículo 16, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Para mantener la salud, dicen algunos comerciantes inescrupulosos, tome colágeno, dice. El colágeno le va a mantener la piel joven. Ninguna persona que ya pasó de los 40 años es joven, ya es adulto, mayor. Y le van a aparecer las arrugas con colágeno y sin colágeno. Y le van a aparecer las canas. Bien curioso cuando uno se empieza a ver al espejo. Ve, tengo una cana. Ve, aquí tengo otra. Y ya cuando uno siente que se va quedando pelón, me doy. Pero otras acuden a la pintura y después terminan más pelonas. En el lugar donde yo nací, hay una muchacha de mi edad que por haber usado tanto tinte, se quedó solo con un moñito y le bautizaron con la pelo de mono. Hasta el día de hoy Martita sí está con ese sobrenombre, la pelo de mono. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y puede continuar. Si nos sometemos a Dios, le vamos a hacer frente, tomando toda la armadura de Dios. La coraza del Evangelio, el calzado del Evangelio, la corona de justicia, el yelmo de la salvación. De esa manera vamos a estar bien equipados, orando, ayunando, tomando a bien las palabras de Deuteronomios capítulo 28, que dice: y estas bendiciones vendrán sobre ti si pones en primer lugar a tu Dios, si amas a tu Dios, si le sirves a tu Dios, si pones por obra mi palabra. El diablo irá de ti. Hay tantas maravillosas bendiciones como las que hay en el capítulo 40 del libro de Isaías. Amados hermanos, en este capítulo 40 de Isaías hay unas multivitaminas espirituales superpoderosas para sacar de cualquier situación difícil a todo aquel que le cree a Dios. Dice el versículo 26 de Isaías 40: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda la llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. A ese Dios nos está diciendo Santiago: someteos pues a Dios. Dice el versículo 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, vengo a someterme, vengo a tomar nuevas fuerzas, vengo a beber del agua de la vida, vengo a aplicar, Señor, por la fe, la sangre de Cristo que me perdona todo pecado. Y confieso y levanto mis manos y alabo tu santo nombre y me agarro, Señor, de tus promesas para poder ser alentado, para poder ser fortalecido, para poder ser ayudado en toda circunstancia. Hay que gritarle a la aflicción, hay que gritarle a la debilidad, dice Pablo: diga el débil, fuerte soy. Hay que caminar, hay que andar, hay que resistir. Hay, hermano, que tenemos que estar con la frente en alto,
mi Dios vive, Él reina, Él es poderoso, Él es la fuente donde yo debo de alimentarme todos los días. La esposa de Martín Lutero, después que lo veía triste, después que se le había quitado el aliento, el gran guerrero que había desafiado a las potestades católicas en el tiempo de la Reforma, le había caído una gran depresión, una gran aflicción, una gran angustia, que no se quería bañar, no quería comer, no quería salir de su habitación. Y la esposa, que no hallaba qué hacer, tuvo una brillante idea. Se vistió de luto, se vistió de cilicio y entró a la habitación. Y Martín le pregunta: ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué andas de negro? ¿Por qué estás enlutada? ¿Quiénes se han muerto en la congregación? Y le dijo: ninguno de ellos. ¿Y entonces quién se ha muerto? Se murió tu Dios. Porque el Dios en el que has creído, el Dios que has publicado, el Dios que has anunciado, Él vive, dice su palabra. Y le dijo: bien has dicho. Se dio una buena bañada, se dio una buena comida y salió a glorificar a Dios en el patio de su casa. Y dice que ahí se inspiró a escribir un canto que dice: castillo fuerte es nuestro Dios, a Él correrá el justo. Así dice su palabra. ¿Está usted debilitado, desanimado, confundido? Corramos a la gracia, corramos al trono, levantemos nuestras manos. Vamos, hermano, es tiempo de resistir, es tiempo de tomar nuevas fuerzas en Él, y el diablo huirá de vosotros. Ese diablo que entristece, ese diablo que empobrece, ese diablo que mete dardos en el corazón y en la mente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un cuadro, un pedacito de una película que se llamó El Patriota. Los soldados que estaban peleando esa guerra habían decidido a entregar todo en la última batalla. Pero al ver que estaban peleando y estaban perdiendo la guerra, empezaron a desordenarse en su formación. Y cuando se iban desordenando en su formación, el enemigo iba penetrando y ellos empezaron a huir. Pero el líder que comandaba esa batalla agarró la bandera y corrió en medio de la sangre, de las espadas y de todo lo que había en esa guerra. Iba gritando con la bandera y allá en lo más alto las puso y les dijo: hey, hey, hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear. Y dice que agarraron ánimo y empezaron a pelear, resistieron al enemigo y lo vencieron. Mi bandera es Cristo. Su bandera es Cristo. La bandera no es religión, es Cristo, el Todopoderoso, el bendito, el amo y Señor que venció la muerte y que está sentado a la diestra de nuestro Padre. Él no ha perdido una batalla. Él nos ha heredado con poder. Le dijo a sus discípulos: he aquí os doy potestad para que sanen enfermos. He aquí os doy potestad para que sanen a todo enfermo. Prediquen el evangelio, porque el evangelio es la salvación. Damos honra y gloria a nuestro Dios todopoderoso, que nunca hemos tratado ni inventado predicar ni mantenernos con mentiras, ni con lisonja, ni con hipocresía. Si hemos estado en el suelo, hemos llorado. Si hemos estado pobres, la hemos aguantado, pero nunca quejarnos, ni poner a otros como piedra de tropiezo de nosotros mismos. Una vez lloré tristemente, angustiado. Y qué paciente mi Dios. Qué paciente mi Señor, y me llamó por mi nombre. Y empezó el Espíritu Santo a hacerme sentir
mira esto, mira aquí, mira allá. Y cuando cada palabra de esa como que era un almaganazo, terco, bruto, desobediente, deshonesto, mira aquí y hoy. Y le dije, Señor, ahora no voy a llorar como un resentido. Hoy voy a llorar como un necesitado de perdón. Hoy voy a llorar como alguien que no se ha dejado guiar, que no se ha dejado orientar, que no se ha dejado ministrar por el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, esa angustia, esa tristeza, esa desesperación, se fue. ¿No será que eso podemos hacer esta mañana? ¿No será que eso podemos hacer? Es lógico, pero más que lógico, es bíblico. Las fuerzas humanas se acaban. Escuché a un hombre, ganador de medallas, un atlético, un famoso. Tan grande había llegado su fama en el atletismo que había abandonado a su esposa y a sus hijos por andar en la farándula. Se fue de vacaciones a un país lejos de su país natal y allá lo agarró el coronavirus. Y mira las fotos de antes con las que ve ahora, como que si fue un salchichón frisado y ahora usted lo ve como una caricatura humana. Lo bueno es, dice él, que volví a mis raíces, al cristianismo. Y si Dios me ha dejado, dijo, aún así como estoy en esta condición, es para que le diga a los necios que nada vale este cuerpo y nada es sustentable en esta vida. Y yo dije, qué buen mensaje. El Señor dice, la vara es para la espalda del necio, así como el cabresto es para los caballos. Dios no nos hizo necios, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Así que, si oyes hoy su voz, sencillo, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.